estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo están, queridos hermanos, amados hermanos del Centro Cristiano? En esta hora les saludo con un abrazo fraternal de parte del Señor. Unas más ricas bendiciones deseo para ustedes y también para las personas que están sintonizando esta transmisión. Sean bienvenidos. Dios te ama, Dios le ama muchísimo, así que siéntase confortado en todo lo que Dios quiere hacer y decir en este tiempo. Amén. Quiero pedirles que podamos compartir la palabra del Señor en el libro de Efesios, para que usted lo pueda buscar. El libro de Efesios, vamos a leer el capítulo número 4, del versículo 17 al 21. Amén. Tiene como un título que dice la nueva vida en Cristo. ¿Ya? Nos vamos a referir un poco a la porción de lo que está escrito, ¿cierto? Lo que apunta el apóstol. Pero el Señor hoy día ha mostrado algo que tiene que ver con esta palabra, pero ha puntualizado algo que ha bendecido mi vida, me la ha confrontado y también hoy día quiero compartirlo con ustedes. Amén. Entonces, Efesios 4 del 17 en adelante. Dice así, la versión Reina Valera 1960, dice: esto pues digo, el 17, y requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Quiero también poder leer esta versión que es del 17 al 21, pero en la versión Dios habla hoy. Ponga mucha atención. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, y tienen oscurecido el entendimiento, y ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se ha endurecido y se ha entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Así es, el apóstol Pablo nos está hablando acá en el capítulo 4, y en esta porción fíjese que el apóstol nos está aconsejando, nos está demandando a los creyentes de aquel tiempo, ¿cierto?, a tener cuidado de no vivir como una vez se vivió, o no vivir como se vivía antes de conocer al Señor. Aún teniendo el conocimiento de Jesús en la vida, ¿cierto?, de cada uno de ellos, y esto también aplica para nosotros. Invita a despojarse, ¿cierto?, de ese viejo hombre, dejarlo atrás y tomar la nueva humanidad en Cristo. Dice: revístanse del nuevo hombre, que es según Dios, en el versículo 24 de este mismo capítulo. ¿Saben? Me llama la atención y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo despliega todo este mensaje a la iglesia de Éfeso. Entendamos que Éfeso, ¿cierto?, era un lugar griego, y donde había muchos gentiles. O sea, se entiende la diferencia, ¿cierto?, que los gentiles son personas que no son judías. Y el Evangelio de Dios, si bien Jesucristo fue judío, acuérdense que Él murió por toda la humanidad y para alcanzar a los gentiles. O sea, nosotros hoy día somos los gentiles. Nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, y hoy día estamos aquí delante de Él y tenemos ese acceso. Bendito sea Dios por esa oportunidad. Entonces el apóstol Pablo hace en esta carta una introducción que es maravillosa, porque él habla temas como las bendiciones espirituales que le habla a los Éfesos. También habla de la salvación por gracia, que Dios somos salvos por la gracia de Dios. Habla de la reconciliación que tenemos con el Padre por medio de la cruz, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y también habla de la unidad del Espíritu. Y fíjese que en la iglesia hoy día nosotros hemos estado siendo exhortados por la palabra de la unidad. Si bien no estamos unidos físicamente, pero Dios está demandando de nosotros una unidad en el Espíritu. Se han cerrado las iglesias físicamente, pero creemos que se ha abierto una iglesia en cada casa. Y hoy día las cosas han cambiado totalmente, y hoy día hemos podido perseverar en la unidad sin vernos, usando las tecnologías, y es lo que Dios nos ha demandado y nos ha hablado también a nosotros como iglesia, y nos sigue hablando de mantener esta unidad. Y bueno, y después de esto, cuando habla de la unidad, el apóstol Pablo hace este énfasis: más yo digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y estaba hablando de la vida nueva, lo que significa ser cristianos, vivir en Cristo. Quiero que podamos entender sobre lo que el Señor hoy día nos quiere llevar, amados hermanos. No vivir como una vez vivimos. ¿Se puede esto? Aún teniendo el conocimiento de Jesús en nuestras vidas. Qué interesante. Invita a despojarse, ¿cierto?, de esta vieja humanidad. Bueno, el Señor conoce mejor que nada su vida y conoce la mía. Y Él hace una radiografía de cómo está nuestra vida con Dios. Y lo bueno en todo esto es que nosotros podemos apelar a la sinceridad delante del Señor.
Es por eso que el mensaje de hoy yo le puse como nombre que tu sensibilidad sea y siga siendo Cristo. Miren, qué maravilloso lo que Dios ha estado tratando primeramente en mi vida. El apóstol Pablo nos habla de una nueva vida, ¿cierto? Él, cómo debería ser, cómo deberíamos mantenernos cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuidado con las pasiones, cuidado con los vicios del viejo hombre. Cosas que están ahí naturalmente en la carne, pero nosotros tenemos una batalla día a día entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Queremos ser espirituales para poder alcanzar los beneficios de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué podemos decir? En este capítulo, si leemos desde el 17 al 31, define de cómo se vivía, hablaba de los gentiles que vivían sin Cristo. ¿Se acuerdan cuando usted y yo no conocíamos al Señor? ¿Cómo vivíamos? Pónganse a pensar un poquito cómo era nuestra vida antes de Dios. Mejor no pensemos mucho, ¿cierto? Porque en realidad hay cosas que no nos gustaría recordar. Pero el Señor vino a nuestras vidas, nosotros le aceptamos, Él lavó nuestros pecados, nos arrepentimos y hizo en nosotros nueva criatura. ¿Cuántos creen eso? Que somos nueva criatura en el Señor. Pero, sin embargo, esta advertencia a mí me llama la atención por lo siguiente. Dice en la explicación que da el apóstol, en el versículo 17 dice: y no andéis como los otros gentiles que. Una advertencia que le da a los efesios en ese tiempo. ¿Cuáles son estos puntos que podemos ver? Que andan en la vanidad de su mente, que no tienen entendimiento. Según el versículo 18, ahí mismo en el mismo capítulo, que hay dureza o son duros de corazón al ignorar la salvación de Dios. También en el versículo 18. Y en el versículo 18 al final también dice que somos insensibles ante la gravedad del pecado. Miren, cuando hablamos del pecado de repente nos incomoda un poco porque uno siempre quiere llevar una vida bien delante de Dios. Y tratamos y lo hacemos de vivir en santidad para el Señor. Pero la Biblia dice que cuidado, que aquel sienta que no tiene pecado. Nosotros tenemos que ser sinceros porque el pecado siempre está ahí de alguna manera queriendo tentarlos para que nosotros podamos caer y podamos de alguna manera apartarnos de Dios. Porque el pecado lo que hace eso, crea una brecha entre Dios y nosotros. Ahora, la consecuencia del pecado en nuestras vidas va siendo gradual, de acuerdo al porte del pecado, ¿cierto? A la medida que usted más se sienta lejos de Dios. Pero hoy en día caminamos estando bien en el Señor y a veces creemos que está todo bien. Pero es bueno, como se dice, autoanalizarlo, hacer esa parada que decía el otro día la palabra, reflexionar, ponerlo a cuenta con Dios. También la palabra nos estuvo hablando, ¿se acuerdan? Que el domingo pasado que tenemos que poder tener las características para poder habitar bajo el abrigo del Altísimo, permanecer en el Señor. Y con todo esto hoy día se suma, y algo que el Señor ha hablado en mi corazón, es que cuidado de no volver a lo que éramos. Cuidado con esas cosas que nos atrapan. Pero usted puede decir, hermano, ¿qué está diciendo? Miren, en el versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, aquí hay una clara advertencia. Para nosotros dice que conociendo y habiendo aprendido de Jesús, podemos volver a caminar como alguna vez fuimos. Es decir, el apóstol nos dice que podemos llegar a caminar perdiendo la sensibilidad de las cosas de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Si por algún momento nosotros nos alejamos de Dios, por algún momento no reconocemos que hay falta en nosotros, podemos llegar a convertirnos en personas insensibles al Espíritu Santo. Y esa insensibilidad nos hace daño. Como decimos, no permitamos nunca ser insensibles a Dios, porque de Dios provienen todas las cosas y tenemos que estar en sintonía para poder recibir lo que Dios quiere que hagamos día a día. Día a día, dijo el Señor Jesús, cada día trae su propio mal. Día a día necesitamos estar conectados. Esto me hace acordar cuando Jesús dijo que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y los pámpanos constantemente, día a día, están recibiendo el nutritivo de la vid. Si no lo recibiera,
el pámpano se seca y se muere. Por eso que nosotros, nuestra actitud como cristianos, y viene mucho a lo que él recomendaba al apóstol Pablo, es un trabajo de día a día, de ver cómo vamos. Me gusta mucho una expresión que nuestro líder, nuestro pastor dice, estamos mal pero vamos bien. O estamos bien pero vamos mal. ¿Sabe? Lo importante es avanzar. Lo importante es seguir buscando las cosas que nos pueden debilitar en el Señor y ponerle un atajo. Bueno, la palabra hoy día nos desafía a esto. Una pregunta. ¿Somos sensibles hoy al Espíritu Santo? Por favor, mediten esa pregunta un ratito. ¿Somos sensibles hoy al Espíritu Santo? Otra pregunta. ¿Vivimos siendo sensibles al Espíritu Santo? O sea, ¿estamos en una constante? Bueno, cuando hablamos de sensibilidad, es el tema que hoy día quiero exponer. La sensibilidad, según un diccionario cualquiera, dice que es la facultad de sentir o la propensión natural del ser humano a dejarse llevar por los afectos. Mire qué importante la definición de la sensibilidad. Y por parte opuesta, ¿cierto? Que la insensibilidad es la capacidad que una persona puede tener a no sentir determinadas sensaciones físicas o emocionales. La insensibilidad también puede ser entendida como la falta de capacidad para entender. Hoy en día yo decía, Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hoy día plantear? La insensibilidad es una señal de alerta sobre algo que nos puede causar daño. Hablemos de la sensibilidad común. Hoy día muchas veces, muchos de nosotros somos insensibles, pero no al Espíritu Santo. Somos sensibles a otras cosas que no es el Espíritu Santo. Es decir, muchas veces poseemos sensibilidad indeseable. ¿Ha escuchado de eso? ¿Cuáles serían esas sensibilidades indeseables que nos hieren fácilmente? Que somos delicados, que somos susceptibles, somos difíciles de tratar, etcétera, etcétera. Pero esto, por supuesto, no es una buena clase de sensibilidad, porque si se hace algo grande, de cualquier pequeñez, es reconocer que se necesita urgente un cambio. Hoy en día la sensibilidad que hoy día nos demanda y la cual me está confrontando el Señor para poder compartir con ustedes no esa sensibilidad humana, porque ahí no vamos bien. La verdadera sensibilidad que nosotros tenemos que tener, que nos va a ayudar a ser mejores personas, es la sensibilidad sobre las necesidades que Dios nos demanda hacia las demás personas, incluso hacia nosotros mismos. Y esa sensibilidad nos lleva a conocer qué es lo que le molesta y contrista al Espíritu Santo. Aprender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Se ha dado un tiempo de poder indagar en usted qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios de lo que usted hace 24 horas o 12 horas, el tiempo que usted pase despierto consciente. Es bonito hacer una lista, ¿cierto? Yo sé que esto es lo que hago, le agrada a Dios. No, lo que hice el otro día, eso no le agrada a Dios. Esto sí le agrada a Dios y empezamos a hacer una lista de las cosas que agradan a Dios. Ahora, cuando hablamos del tema de la sensibilidad al Espíritu Santo, ojo, porque nos lleva a detenernos y pensar que a lo mejor no vamos a ser capaces de poder armar esta lista. Porque si yo estoy insensible a Dios y estoy más sensible al pecado, voy a encontrar justificación a todo lo que haga. A todo. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces contristamos o apagamos al Espíritu. Amada iglesia, amado oyente que estás ahí, voy a repetirlo de nuevo. Cuando hacemos lo que sabemos que está mal, sea chiquitito, sea grande, usted sabe, pero cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces contristamos, afligimos, entristecemos o apagamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es daño para nosotros. Poco a poco vamos perdiendo esa sensibilidad. Pero hermano, yo estoy firme en el Señor, yo estoy bien, siento al Señor, oro todo el día, yo estoy en comunión con Él, yo ayudo a todas las personas.
Ojo, la Biblia dice, mire el que esté firme, mire el que no caiga. Cuidado, no podemos sentirnos firmes en el Señor, no podemos confiarnos menos en estos tiempos. En estos tiempos de cambio, de revoluciones que está pasando el mundo y donde el Espíritu Santo aún tiene tanto que decir. ¿Saben? Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguemos el espíritu. Cuando vamos perdiendo la sensibilidad espiritual, es decir, ya no sentimos dolor por el pecado. Ya no sentimos dolor por nuestro corazón por ofender al Señor. ¡Wow! Y eso empieza de a poco. Va calcomiendo. Y ¿sabe? Creemos que cuando viene la debilidad a nuestras vidas y cuando llega el momento en que estamos mal, a veces no nos damos cuenta en qué momento dejamos de ser sensibles a Dios. En qué momento, cuando decía la palabra, perdemos esa comunión que un día tuvimos con Dios, eso que todo nos agradaba de Dios, que todo queríamos estar con Él, que estábamos siempre conectados con Él. Pero algo entró en nuestra vida que empezó a dejar una brecha. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo se manifiesta la pérdida de la sensibilidad? ¿Cómo se manifiesta la pérdida de sensibilidad? Voy a nombrar algunos pasos para que más o menos podamos ir dándonos cuenta si que estamos siendo sensibles o insensibles a Dios, que hoy día es lo importante. 1. Cuando poco a poco dejamos de hacer lo que agrada a Dios, lo que decíamos recién. Santiago 4:17 decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuando perdemos la sensibilidad, cuando contristamos al Espíritu Santo, no nos causa dolor en el corazón el no obedecer, el no orar. ¿Para qué voy a orar si estoy bien? El no leer la palabra. No, si Dios igual me ama si no leo. Ojo, porque hay cosas que por obediencia y amor nosotros tenemos que estar en una constante preparación para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es la única forma. Segundo, ¿qué otra cosa? ¿Cómo se manifiesta la pérdida de la sensibilidad en la vida de un creyente? Segundo punto, cuando no nos da tristeza el pecado que practicamos, o no nos damos cuenta que hay ahí, o no lo reconocemos. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el corazón de un creyente tiene que haber tristeza si hay algo que está funcionando mal y estamos desagradando a Dios. Y esa tristeza debe llevarnos a un arrepentimiento. Hermano, si tenemos que arrepentirnos 1000 veces en el día por lo que estamos haciendo, es una buena señal. ¿No lo cree? Tercer punto es cómo se manifiesta la pérdida de la sensibilidad en la vida de un creyente cuando ya nada nos sorprende con respecto a las cosas que Dios hace o está haciendo. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos que tener alerta sobre esto, porque Dios día a día, hoy, sobre todo en el 2020 y en esta pandemia que estamos viviendo, Dios está haciendo grandes milagros, Dios está sosteniendo a su pueblo, está tratando a su pueblo, está enseñando, pero Dios sigue moviéndose en medio de nosotros. Y hay cosas maravillosas que Dios ha hecho, cosas que deberían ser dignas de salir corriendo y de contarles a otros. Como lo hizo una vez Bartimeo, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hizo el endemoniado galardeno, cuando fueron libres por el Señor, tocados por el Señor, ellos fueron y contaron lo que había hecho el Maestro. ¿Sabe? Hay veces que Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y pareciera que lo tomamos como normal. Lo damos como hecho. Cuidado. Cuando nuestro espíritu tiene tan conexión con el Señor, tan sensible al Señor, cualquier cosa que Dios haga a nuestro favor es digno de alabanza, es digno de proclamación, de que otros, de los que no conocen al Señor, de los que necesitan ayuda, de los que están sin Cristo, puedan escuchar el Dios maravilloso que tenemos. Pero si nuestro espíritu está insensible, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que estar alerta. Yo me di cuenta de esto de la sensibilidad con un simple ejemplo.
hay veces que nosotros creemos en nuestro caminar, en nuestra madurez, que las cosas van bien. Y algo muy peculiar me pasó el otro día, muy particular. En mi casa, voy a confesar, mi esposa adquirimos un telescopio. Miren, en el tiempo de pandemia aprovechamos el tiempo y con la bendición de Dios, porque nosotros no lo merecemos nada, Dios proveyó, nos facilitó y compramos un telescopio, que era uno de los anhelos de mi esposa, poder conectarlos en el espacio y un telescopio más o menos bueno, y que pudiéramos ver la luna, algunos planetas, y yo siempre lo di por hecho hasta cuando mi esposa pudo armar este telescopio y me decía, mira, ya tenemos el telescopio acá, y yo decía, sí, qué bien, y mira, y ya hay que hacer esto, y yo personalmente, yo lo daba como que era algo que no me sorprendía. E incluso cuando ella me dice, mira, pude calibrar después de mucho aprendizaje, porque no era fácil coordinar y el eje ecuatorial y tantas cosas, y ella pudo enfocar la luna y se veía la luna maravillosa. Y yo cuando fui a mirar, ella me dijo, ven, yo miré y fui, se me vino al tiro lo que yo había visto, lo que me habían dicho, una película como Apolo 13 o Misión a Marte, y yo decía, yo ya he visto la luna, pero ojo, hey, mi sensibilidad me estaba viendo en la emoción de mi esposa, que yo estaba viendo esas lunas que yo había visto, no se comparaban, que estaban bajo una ficción, a lo que estaba viendo en el momento real. Y espero que usted me comprenda con esto. Y en un momento ella me dice, yo pensaba que tú te ibas a alegrar por ver algo ahí en vivo y en directo. Sí, y es verdad, me analicé. A veces damos las cosas como que nos fueran sorprendentes, y Dios hace cosas sorprendentes. Cosas que son dignas de contarle a todos. Bendito sea el Señor. Para ir concluyendo en algunos temas, en lo que Dios ha estado tratando en mi vida. Entonces, si usted considera que hemos sido insensibles o no estamos accionando bien en la conexión que tenemos con Dios, ¿qué debemos hacer ante la insensibilidad? Ante la dureza del corazón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, acá hay unos consejos. Detectar primeramente que hay dureza en el corazón. ¿Sí? ¿Es posible que un cristiano tengamos dureza en el corazón? Claro, por eso hay una advertencia, y eso tiene que ver con nuestra vida, nuestra comunión, de poder analizarla, ¿cierto? Cada día. Sigamos el consejo del salmista. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona por mucho que me sienta bien. Quiero ser siempre una persona con un corazón contrito y humillado ante Dios. Si es la única manera que nosotros podemos llevar una vida activa con el Señor, es poder reconocer que nos falta todo sin Él. Por mucho que Dios nos habilite en algunas capacidades, pero aún así poder reconocer que sin Dios no somos nada, o sea, es digno, ¿cierto?, de que el Señor nos pueda apreciar, porque dice su palabra, tú no los desprecias a un corazón contrito y humillado. ¿Qué necesitamos para ser un corazón sensible? Usted dice, todavía a lo mejor no está captando lo que Dios está diciendo, pero quiero decirte algo más. ¿Qué necesitamos para ser un corazón sensible? Yo sé que usted me va a decir oración, ayuno, obediencia. Está bien, amén. Sumemos a eso. 3 razones. ¿Por qué debemos ser sensibles a Dios? Porque Él nos lleva. Él es nuestra guía. Salmo 116:11 dice, más me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Señor lleva nuestras cargas. Segunda razón, ¿por qué debemos tener corazones sensibles a Dios? Porque nadie se compara a Dios. Dios es único, único. No hay nadie como Él. Es soberano. No hay otro Dios, no hay otro Dios como Él. Así dice Jehová, Dios de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Seamos sensibles a ese Dios, al único. ¿Por qué? La tercera razón, ¿por qué debemos tener un corazón sensible a Dios y reprender la insensibilidad? Porque Jehová reina. Si el príncipe de este mundo es el pecado de Satanás, y sabemos eso, es bíblico, los tiempos no van a mejorar, los tiempos no van a ser mejores, pero el que reina por sobre todo
es Jehová. Y si nuestro corazón es sensible ante el Rey, entonces nuestro caminar va a ser para bien. Que no sea nuestro caminar según nuestro corazón, porque la Biblia también dice que hay caminos para el hombre que parecen caminos derechos, pero al final son caminos de muerte. Concluimos, amados hermanos. ¿Cómo está tu sensibilidad? ¿Cómo para tu corazón para con Dios? Ezequiel 11:19 dice: y le daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Tenemos que avivar el fuego de Dios, que nuestro corazón no se endurezca, hermanos. Enamórate de Dios, te invito a enamórate de Cristo. No te conformes con lo que has vivido, has logrado hasta ahora. Vivamos apercibidos de lo que Él nos diga, de lo que el Espíritu Santo esté haciendo día a día. Estoy seguro que ahora el Espíritu Santo te está hablando y te va a hablar más ratito en tu cama, cuando te despiertas. El Espíritu Santo siempre va a estar hablando. Si no estamos en conexión, no vamos a escuchar. Hermanos, solamente concluir que podemos pasar un día orando, un día pidiendo, un día clamando al Señor. Pero la pregunta es, en tu tiempo de clamor, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios en este último día? Te invito a escuchar a Dios. Y lo digo porque a mí me ha pegado fuerte esto. Necesito escuchar a Dios. Y usted también lo necesita. Iglesia, una iglesia, y nosotros debemos vivir insensible, pero al pecado de este mundo. Al que gobierna este mundo tenemos que ser insensibles al pecado, pero tenemos que ser una iglesia que vive sensible a la voz de Dios. Solamente tú que estás escuchando a lo mejor por primera vez esto y sientes que tu corazón sigue duro ahí, Dios puede transformar tu corazón. Solo a ti te hablo, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Puedes que no has escuchado a Dios, deja que Dios te hable. Derrama tu vida a Cristo, entrégale tu vida al Señor. En una oración simple, invítale al Señor ahí donde estás a venir a tu corazón, que reine en tu vida. Reconoce que hemos pecado, reconoce que sin Dios no podemos avanzar, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es para ti, tú que lo estás viendo por primera vez o te encontraste con este video. Es hora de entregar tu vida al Señor, de que el Señor cambie tu corazón y te haga un corazón sensible, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Oremos, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido de poder llevar esta palabra, Señor. Sé que hay mucho más para decir, pero te pido, Señor, que tú hagas tu obra en cada uno de los que escucharon o los que vuelvan a escuchar esta palabra en el tiempo de hoy, en el tiempo que venga para adelante, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te bendecimos y ayúdanos a ser sensibles a ti. En esta hora quiero dejarte con una alabanza que habla de que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo basta, y va a ser interpretada por los niños de esta iglesia, y esperamos que el Señor te bendiga con esta alabanza que dice que solo Jesús basta.
Si hoy pudiste escuchar esta hermosa palabra con atención y sientes que tu corazón se inquietó, bueno, déjame decirte que hoy es un día especial para ti. ¿Por qué es un día especial? Porque el único que puede provocar esa inquietud es Dios. Dios quiere hablarte en esta hora. Él conoce tu condición, Él sabe lo que estás pensando, lo que estás viviendo. Y déjame decirte que Él es el único que puede revertir esa realidad. Si tienes problemas, estás acongojado, entrégale tus problemas al Señor. Si esta noche tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, tengo que contarte 3 pasos que debes seguir. El primero es reconocer. En Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. El segundo paso es aceptar. En Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el tercer y último paso es recibir. En Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú en esta hora quieres recibir al Señor en tu corazón, déjame invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, te necesito. Quiero que tú me limpies y purifiques, Padre. Gracias por morir en la cruz por mí. Ahora confío en ti como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Agradezco poder creer en ti. Quiero creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si pudiste repetir después de mí, alégrate porque hoy ya eres parte de ser un hijo de Dios. Ahora que aceptaste al Señor, puedes decir: ¿qué hago ahora? Bueno, si tienes alguna inquietud, pregunta, puedes comunicarte con nosotros en el número que va a aparecer aquí en la pantalla. Si no, puedes contactarnos a nuestra página de Centro Cristiano. Si no, bien, puedes buscarnos en Facebook o en Instagram. Dios te bendiga, hermano. Dios es amor.